Bueno, muy buenas tardes. Empezamos, si os parece, porque mientras antes empecemos, antes acabamos. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por venir a apoyar esta modesta jornada de fiesta que organizamos, como sabéis, con todo el esfuerzo, con todas las ganas con las que contamos y con todos los medios que tenemos. Gracias a la Asociación de Vecinos por permitirnos un año más utilizar este espacio. Gracias a todos los compañeros y compañeras que han hecho posible con su esfuerzo militante que hoy estemos aquí, desde por la mañana y días atrás trabajando para que esto pueda salir adelante. Una organización como la nuestra, ya sabéis que no es nada sin trabajo militante, y si Izquierda Unida es algo en Zamora, y allí donde existe es precisamente por todos y cada uno de sus militantes. Gracias especialmente también a quienes habéis venido de fuera, de Asturias, de Málaga, de otras provincias, de lejos, porque sabemos el esfuerzo que supone, tanto económico como personal, venir desde tan lejos a estos actos y apoyar a esta candidatura. Esperamos que el viaje os haya merecido la pena, desde luego esa es nuestra intención, y que os volváis con las ganas de volver. Yo sé que algunos siempre os vais con las ganas de volver porque venís siempre, o sea que os vais con las ganas de volver a compartir este espacio de debate y lucha con nosotros. Antes de comenzar el acto, queremos dedicar un pequeño momento a recordar a una persona que nos ha dejado este año, apenas hace unos meses, Rafa, nuestro compañero, nuestro amigo y nuestro camarada. ¿Quién? Rafa, el de Ávila. ¿Quién? Rafa, el de Toledo. ¿Cómo? Sí, Rafa, el cabrero. Ah, coño, Rafa, el de Zamora, el de Manganeses. Porque Rafa era de aquí, era de allí y de cualquier lugar donde hubiera una lucha justa que librar. Manifestación en Zaragoza, ahí estaba, como no, Rafa. 1 de mayo en Toledo, Rafa. Fiesta del Peceo Villalar, Rafa. Movilización antiglobalización en Sevilla, Rafa acampado al lado. Marchas por la dignidad en Madrid, Rafa. Bueno, muchas personas hemos conocido en esta organización personas que han luchado a nuestro lado, que nos han enseñado a luchar. Rafa era uno de ellos. Por eso, humildemente, le damos las gracias y le vamos a hacer una entrega de un pequeño detalle a Lázaro, a su hijo. Le vamos a dar el carné de nuestra organización, un carné que ya va a ser eterno, como Rafa y su lucha, como nuestra lucha por la justicia social. Lázaro, que sé que estás por ahí. Bueno, pues muchas gracias a todos. Lo primero, deciros que no estoy acostumbrado a hablar, ni tampoco tengo el don de la palabra, pero sí me gustaría leer unas palabras que escribió mi hermano y escribió también mi prima, que creo que, espero no estropearlo mucho, que van a decir más para quien no lo conociera. Esto lo escribió mi hermano Jesús y dice: Rafa, siempre perseguiste la justicia, la igualdad, la creencia de un mundo más igualitaria en la vida, porque en la muerte no es así, no van al mismo sitio los cobardes que los valientes, que es lo que tú fuiste. Un poeta guerrero que con la misma pasión libraba una batalla, que plantaba una flor. Los poetas guerreros no se rinden, se levantan, tragan saliva y respiran hondo, mastican tierra, siguen luchando y si caen lo hacen peleando hasta el final, como lo hiciste tú, rodeado de otros guerreros luchando hasta la victoria. Hasta siempre, camarada. Y estas otras palabras las escribió mi prima Iciar, está ahí su madre. Decía: un día le contaré a mi hijo que yo tuve un tío salvaje, salvaje como la naturaleza misma, sencillo como el que sabe el lugar que ocupa en el mundo, que era robusto y fuerte como los grandes luchadores del medievo y que libró 1 y 1000 batallas contra el fuego. Él se dedicaba también a apagar fuegos, aparte de cabrero, estuvo muchos años. Que vestía barbas rojizas y voz grave, tanto que asustaba cuando salía de golpe como manantial que irrumpe de las rocas.
Le hablaré de su perro Frodo y de que a menudo se entendía mejor con los animales y las plantas que con las personas, que vivió siempre rodeado de ellos y que se perdía cuando tocaba una ciudad con tantas señales enormes. Un día le contaré a mi hijo que tuvo un tío comunista, no de los que llevan banderas ni simbología de mercadillo, sino de los que practican en su día a día, que es la mejor forma de ganar adeptos, que se dejaba el coche y la casa abierto porque no tenía miedo a que le robasen nada y que no se cerraba por dentro porque decía que era encerrarse en sí mismo, que compartía lo que tenía sin cuentas ni saldos, siempre con una perspectiva diferente, siempre con una pasión envidiable, que nos contaba la historia que no queríamos estudiar como si de un cuento se tratase, que jugaba al ajedrez, a las cartas y le gustaba leer y escribía poesía, y como actor hacía las delicias de grandes y pequeños. Le contaré que era el rey mago, muy niñero, y cantaba bien como buen cuco que era, que es el mote de la familia. No nos veíamos mucho, pero las visitas a Piedralaves eran siempre un regalo. La mezcla de cabras, orégano, caballo, romero y la sierra que le impregnaba de un olor agradable. Me ayudó en la lucha contra ese tazón de leche y de esa me ganó para siempre. Llevaba coches destartalados, pero nos pegábamos por ir con él, porque era siempre divertido y cada minuto una aventura. Un día le conté a mi hijo que yo tuve un tío valiente, que no temió a nada ni nadie, que defendió la libertad por encima de todo, con sus dulzuras y con sus consecuencias, que luchaba como los antiguos hombres del medievo, entre comillas, que no se rinden, se levantan, tragan saliva, respiran hondo y mastican la tierra, siguen luchando, y si caen lo hacen peleando hasta el final, que miró la muerte cara a cara y libró la última batalla con paso firme, aceptando la derrota de manera serena y consciente. Un día le enseñaré a mi hijo los valores de equidad, justicia social, lucha, dignidad, igualdad y solidaridad. Y entonces seguramente se me dibuje una sonrisa en la cara al acordarme de mi tío. Ya son 6 años celebrando esta fiesta, haciendo de Zamora un punto de encuentro para quienes nos reivindicamos de izquierda, una fiesta que decidimos hacer para celebrar el 30 aniversario de Izquierda Unida y que hoy hacemos coincidir con la campaña a las elecciones municipales, igual que lo hiciéramos en 2019, con el objetivo puesto en revalidar el gobierno municipal y en volver a obtener la mayoría. Ha sido un camino difícil, un camino que no comenzó hace 8 años, sino mucho antes incluso de tener tan solo un concejal. Un camino que hemos sabido recorrer derrota tras derrota sin perder el rumbo ni la esencia de nuestra organización, de nuestras ideas, sabiendo qué y a quién defendemos, por qué, por quién y junto a quién luchamos. Por eso, cuando hace 8 años surgieron nuevos partidos, a nosotros no nos importó. Bienvenidos a la lucha. Sabemos que lo difícil es no abandonar, es estar a las duras y a las maduras. Y hace 8 años a muchos les temblaron las piernas y pensaron que estábamos pasados de moda, que éramos antiguos, y empezaron a surgir experimentos electorales. Nuevas maneras de hacer política, decían, ayuntamientos del cambio y no sé cuántas cosas más. Pero nosotros nos mantuvimos en nuestro sitio, sabiendo que nuestro trabajo de tantos años y nuestras ideas eran válidas, que nuestra manera de hacer política era honrada y justa. Sabemos que la política que nuestra organización defiende no es de modas, es antigua, claro que sí, tan antigua como la explotación del hombre por el hombre, tan antigua como los poderosos y los oprimidos, tan antigua como que siempre existirá mientras alguien pase hambre o frío para que otro viva mejor. Y aquellos partidos de hace 8 años dejaron paso a otros distintos hace 4 años y hoy a otros nuevos. Partidos que surgen de la nada y que intentan convencernos de tener la varita mágica para salvar esta provincia y esta ciudad, proyectos personalistas y localistas en algunos casos y en esta provincia. Y nosotros seguimos manteniéndonos en nuestro sitio, sabiendo que nuestro trabajo de tantos años y nuestras ideas son válidas, que nuestra manera de hacer política es honrada y justa,
que hace 8 años gobernamos en el Ayuntamiento de Zamora y que aspiramos el 28 de mayo a seguir gobernando esta ciudad, porque nuestras ideas, como digo, son válidas y justas. Nosotros no somos un partido localista. Sabemos que lo que le pase a esta ciudad y su futuro tiene mucho que ver también con las políticas que se hagan en la Junta de Castilla y León, en el Gobierno de España y en Europa. La sanidad, la educación, las pensiones, las políticas agrarias y ganaderas. Que no nos venga nadie a engañar con sus partidos localistas salvapatrias. Nosotros no venimos a engañar a nadie y por eso nos lo ponen difícil, porque nos lo ponen difícil, aunque no lo parezca, en esta ciudad. Sigue habiendo gente en Zamora a la que no le gustamos un pelo, no le gusta que gobierne Izquierda Unida esta ciudad. Y no les gusta que tengamos un alcalde, el alcalde que menos cobra de España, porque pone en evidencia una manera distinta de estar en política. No les gusta que funcionarios de este ayuntamiento estén imputados por corrupción porque este equipo de gobierno los ha denunciado. No les gusta que llevemos a empresas concesionarios a los juzgados por cobros indebidos y, en definitiva, por robar o intentar quedarse indebidamente con el dinero de todos los zamoranos y zamoranas. No les gusta que hayamos dado más de 2,5 millones de euros a autónomos y a trabajadores para poder subsistir en la pandemia, a fondo perdido y compatible con otras ayudas, a diferencia de otras ciudades. No les gusta que demos bonos solidarios a los parados. No les gusta que hayamos acabado con una deuda que lastraba a este ayuntamiento y que no le permitía pagar ni a los proveedores. No les gusta que no haya listas de espera en ayuda a domicilio y para ello hayamos triplicado el dinero destinado a ello, a pesar de no ser una competencia directa, como sabéis, de este ayuntamiento ni de ninguno. No les gusta que hayamos separado lo civil de lo religioso, porque respetamos la creencia de cualquier ciudadano y ciudadana de nuestra ciudad. Incluso no les gusta que lleguemos a acuerdos con otras administraciones para atraer inversiones a Zamora, bien sea la Junta, bien sea el Gobierno de España. No les gusta que a este equipo de gobierno, a Izquierda Unida en Zamora, en el Ayuntamiento de Zamora, no la compra ni partidos, ni empresas, ni medios de comunicación, ni Dios que lo fundó. Y como no les gustan estas pequeñas cosas que ahora se hacen en Zamora y antes no se hacían, pues algunos nos llaman recientemente, a Guarido, pero detrás de él a todos nosotros, nos llaman personajes rojos y comunistas. Ya ves tú, rojos y comunistas. Nos jodió Mayo con las rebajas. Habrán descubierto la pólvora. Rojos y comunistas dicen, claro, pero si lo sabe ya toda Zamora. Pero si le han hecho una entrevista a Guarido, yo creo que hasta en Australia, como bicho raro será, hasta en Australia, o sea, hasta en Australia lo saben. Bueno, que es raro, y más en Zamora, pues sí, eso es verdad. Que gobiernen estos rojos y comunistas en Zamora, pues es raro, pues sí. Pero aquí la gente ya no tiene miedo, porque hemos demostrado que sabemos, y es nuestra obligación además, gobernar para todos, especialmente para quien más lo necesita, con la honradez, con nuestras válidas ideas, sin miedo, porque estamos convencidos de que, como decía, nuestras ideas son válidas y son justas. Porque estamos convencidos que Zamora volverá a apostar para que Guarido y su equipo siga gobernando esta ciudad. Vamos a poner un vídeo presentando la candidatura, que es un poco aburrido porque salimos 30 caras una detrás de otra, pero nos parece justo poner las 30 caras, que son los 30 candidatos que encabezan esta lista, y después os dejo la palabra a Cayo y aprovecho para darle las gracias por asistir, también al resto de invitados que han venido, a García Rubio, que han venido a hacer actos. Siempre está dispuesto a venir, así que gracias, Cayo. Tuya la palabra cuando veamos el vídeo.
Buenas tardes. No sé cuántos atracones me podré pegar porque ya voy teniendo una edad y ya me tenéis que empezar a cuidar. Bien, gracias por la invitación. Yo he leído los 80 folios del programa, de la A a la Z. Y vais a ganar las elecciones por peso. Pero además de por peso, porque hay un equipo de personas de fiar, porque han demostrado que se puede gobernar sin corrupción, sin clientelismo, sin tráfico de influencias, con un secreto que se llama trabajo, trabajo y trabajo. Y se han ganado el respeto de la ciudad de Zamora, no solo de la gente que vota izquierda, sino el respeto del conjunto de la ciudad. Se han ganado incluso el respeto de mucha gente de derechas porque ha visto una gestión honesta. Y una parte de esa gente es la que los va a llevar de nuevo al gobierno. Zamora, Izquierda Unida de Zamora, representa la tenacidad de una militancia que nunca se rindió. Orgullosa de su historia, conscientes de estar organizados con militancia, organización, ideología y propuesta colectiva. Han resistido y habéis resistido frente a quienes teorizaban la liquidación de Izquierda Unida, frente a quienes fueron aducidos por los ayuntamientos del cambio. Zamora era ocultada sistemáticamente en esos ayuntamientos del cambio. Pero los cambios en España no empezaron solo aquí en Zamora y hace 8 años. Los cambios en España empezaron desde la transición, porque España era un charco en invierno y un terragal en verano. Y hubo muchos ayuntamientos con gobiernos distintos que iniciaron cambios. Y probablemente fueron más profundos los cambios donde hubo más izquierda y especialmente donde hubo Izquierda Unida. Y esa es parte de la historia. Por tanto, lo de los ayuntamientos del cambio era sencillamente un mito. Madrid era un proyecto personal, sin cuotas de partidos. Los ayuntamientos del cambio ya sabéis que eran Madrid, Zaragoza, Coruña, Santiago, Barcelona y Cádiz. Madrid era uno de ellos. Hoy gobierna el Partido Popular. Y han pasado solo 4 años. Y hay un dato que es importante conocer, y es que cuando un pueblo elige a un grupo para que lleve una alcaldía, en las segundas elecciones le da una especie de segunda oportunidad, porque hay mucha gente que dice, bueno, no han podido terminar todo el proyecto, démosle un margen de confianza para ver si en 8 años lo pueden terminar. En Madrid lo resolvieron en el 4.º año, ya no llegaron al 5.º, y eso tiene un razonamiento. Hay que ver un poco por qué. Yo tengo una opinión. Yo creo que hubo una muy débil gestión. Y cuando yo me enteré que de la deuda de Gallardón de 5.500 millones de euros, el nuevo gobierno que había entrado de Manuela Carmena amortizó 2.000 o 2.500 millones de euros en una legislatura, pensé, han perdido las elecciones, porque el dinero de amortizar tanta deuda la deberían haber planteado a un plazo de 15 o 20 años, pero lo hicieron en 4, y ese dinero faltó en la inversión social, en la inversión de infraestructuras, en el empleo y, en definitiva, en aquello que se comprometieron con los madrileños y las madrileñas. En mi opinión, fue el elemento central por el que en Madrid se perdieron las elecciones, siendo el ayuntamiento más emblemático del cambio en nuestro país. Y esas cosas hay que tenerlas en cuenta. ¿Qué queda del cambio? Pues queda Cádiz, Valencia, con apoyo del Partido Socialista, que decían que iba a haber un sorpaso y que no iban a necesitar al Partido Socialista. Pues los ayuntamientos del cambio gobiernan con el voto del Partido Socialista. Ya sabéis que algunos nos llamaban que éramos una especie de muleta del PSOE porque entendíamos que había momentos determinados de la historia en que había que hacer alianzas o sencillamente gobernaban los partidos de la derecha. Y Zamora resistió y resiste el 48% de los votos en las anteriores elecciones y 14 concejalías. ¿Y por qué?
porque ha habido coherencia, porque ha habido constancia, porque ha habido honestidad, inteligencia, proyecto, equipo y organización, y con los pies en el suelo. No ha habido humo, y eso es muy importante en la política. Carmena fue designada por quien abandonó luego el barco. Parece que voy a hacer un discurso de Madrid, pero quiero que se sepa porque es importante. No fue elegida por organización alguna. Los candidatos fueron elegidos, muchos de ellos, por designación. ¿Y ante quién responden los designados? ¿Ante el pueblo? ¿Ante el electorado? ¿O ante quienes le designan? Por tanto, yo tengo una duda razonable de que este sea un principio democrático de elección de candidatos y candidatas en una población. Zamora resiste y tiene una sigla reconocida: organización, proyecto, programa, equipo, y tiene historia. Las elecciones municipales de abril de 1931 determinaron el advenimiento de la Segunda República en nuestro país. Las del 28 de mayo no deben ser la antesala de un gobierno del Partido Popular y de Vox. Y eso hay que anotarlo. Por eso hay que recuperar la memoria. Y para recuperar la memoria hay que acordarnos de la reforma laboral de Zapatero y la reforma de pensiones que nos llevó a 67 años la jubilación. Se le hizo una huelga general. No fue lo fuerte que nos hubiera gustado a algunos que fuera. Rajoy llegó después al gobierno y fueron los 7 años más duros que yo he conocido en la historia de la democracia española. Tras el 15M, no olvidemos aquello, Rajoy sacó mayoría en el Congreso de Diputados. Le llamábamos a los decretos de Rajoy, eran los viernes negros, porque cada viernes había un Consejo de Ministros y cada decreto que hacía nos jodía a los ciudadanos y las ciudadanas sistemáticamente. Yo estaba allí, en el Parlamento, fueron 4 años de aguantar, lógicamente, una situación insoportable. Y trajo Rajoy la segunda reforma laboral, la de 2012, la más dura de la democracia. También se le hizo una huelga general. Devaluó los salarios, suprimió los convenios colectivos, abarató el despido, recortó las pensiones, puso el 0,25 mientras hubiera déficit en las cuentas públicas del Estado. Y déficit en las cuentas públicas del Estado hay siempre. Por tanto, nos condenaba a que la subida sistemáticamente histórica sería el 0,25 independientemente de la inflación que tuviéramos en nuestro país. Hizo recortes brutales en la sanidad, la educación, la dependencia, la regla de gasto de Montoro que asfixió a los ayuntamientos, y además Montoro le hizo una amnistía fiscal a los más ricos de este país que habían evadido ni más ni menos que 50.000 millones de euros. Pagaron luego un modesto 3% por la vuelta al país. El PP, no hay que olvidarnos nunca que fue el Partido Popular de los 6 millones de parados, 27% de paro. Más de una persona de la población activa agraria por cada 4 estaba parada en nuestro país. Hubo el nivel más alto de corrupción que hemos conocido en toda la etapa democrática. Saquearon, junto también con consejeros del PSOE, las cajas de ahorros. Se rescataron con dinero público, periodo de Rajoy, que aún no se ha devuelto. Se regalaron a los bancos las cajas por 1 euro. La caja de ahorros del Mediterráneo se vendió por 1 euro al Sabadell. Las cajas tenían el 50% del ahorro en España y hoy todo el ahorro lo tienen los bancos. Ya no hay cajas, ya no hay competencia posible. A las criaturas que ahora le suben el Euribor y le tienen que pagar un par de miles de euros más al año o 3.000, que van a parar directamente a los bolsillos de los accionistas de los bancos, estos no pueden ir a una caja a intentar competir, porque las cajas no eran bancos, las cajas no tenían accionistas, las cajas tenían el fondo social que dedicaban a hacer actividades sociales, pero ya no hay cajas y por tanto no hay competencia. Los bancos, la banca se ha quedado sola en nuestro país. El PP creó el llamado Banco Malo, que fue el agujero negro de viviendas y de balances contables. La banca hoy tiene más beneficios que nunca. Un impuesto temporal o coyuntural, como planteó el gobierno de Sánchez, no viene a resolver un problema de fondo de la fiscalidad en nuestro país. En aquel tiempo,
en el 2013 en concreto, hubo en España 35.000 movilizaciones y para amordazar las movilizaciones el Partido Popular puso en marcha la ley Mordaza. Todavía no se ha resuelto quitar la ley Mordaza del país. Lo que pasa es que hay muchas menos movilizaciones. No tiene nada que ver esta España con la España del año 2013. Se le puso una moción de censura a Rajoy. Entró el gobierno de Sánchez y dimitió al poco tiempo porque no le aprobaban unos presupuestos y tuvo que convocar elecciones. Y convocó las elecciones de abril de 2019. Y fue, probablemente desde mi punto de vista, el mayor error y la mayor irresponsabilidad de la izquierda española en los últimos años. Porque este pueblo votó al conjunto de la izquierda, incorporando al PSOE en ese ámbito, para que formaran gobierno frente a los desmanes que había hecho el Partido Popular. Y qué paradoja, llegó el mes de junio sin ponerse de acuerdo ni Unidas Podemos ni el PSOE para formar gobierno. Unos decían que la responsabilidad era plena del otro, el otro decía que la responsabilidad era plena de uno. Yo creo que hay responsabilidad compartida. Lo cierto es que se convocaron nuevas elecciones y aquella decisión de no montar el gobierno que el pueblo había querido que se montara independientemente de que Unidas Podemos entrara en el gobierno o se quedara en la oposición para ser crítico con la opción de gobierno de Sánchez, independientemente de ese tema, lo cierto es que se le falló a los ciudadanos. ¿Y cuál fue el resultado después? Cuando se convocaron las elecciones otra vez, 6 meses después, la gente decía, pero hombre, si os hemos dado una mayoría holgada, no habéis montado gobierno y ahora me llamáis otra vez a las urnas para que montemos un gobierno ya que habéis sido incapaces de entenderos para montar el gobierno. Eso no lo entiende nadie. La gente normal y sensata de este país no entienden esas cosas. ¿Y qué nos pasó? Pues que el PSOE y Unidas Podemos perdimos 10 escaños. Pero lo más grave de aquel tiempo es que Vox aumentó 28 escaños en el Congreso. De 24 pasó a 52 y por eso han podido presentar el esperpento de la moción de censura contra Mames, que ha sido un esperpento porque tenían más de 35 diputados. Esa es una responsabilidad de la izquierda. No ganó la derecha, perdió la izquierda por su irresponsabilidad. Perdimos 1.300.000 votos en las segundas elecciones, por tanto un gobierno con menos legitimidad, con más dependencia y complejidad para formar el gobierno. Hubo que formarlo con todos los que estaban dispuestos a apoyar un gobierno de coalición. Y todo aquello para que al año y medio de montar el gobierno, el vicepresidente del gobierno, señor Iglesias, dimitiera porque tenía que ir a la Asamblea de Madrid a parar al fascismo. No se podía parar el fascismo desde la presidencia del gobierno, pero sí desde la Asamblea de Madrid. Y los madrileños y las madrileñas votaron de nuevo y decidieron que este señor no iba a ser el presidente de la Comunidad de Madrid y lo dejaron en diputado raso y automáticamente se fue. Volvió a marcharse ya por segunda vez consecutiva. ¿Qué respeto es ese a los ciudadanos que han dado un voto para que una persona esté en un escaño determinado? Si te han puesto de presidente de la Comunidad de Madrid, está bien. Si no te han puesto de presidente de la Comunidad de Madrid, pues pica en el escaño, que además se pica bien, en un escaño de la Asamblea de Madrid. Y finalmente nos dejó una designación. Y cuando se marchaban aquella misma noche electoral, dijo una especie de mi sucesora puede ser Yolanda Díaz. Es una designación. A partir de ahí hubo la nueva dimisión de la Asamblea de Madrid, como digo, y la designación de la sucesora. El gobierno de coalición del 2019, yo igual que no tuve claro que Unidas Podemos tenía que entrar en ese gobierno en aquel momento, sí tuve claro, una vez que decidieron entrar, sí tuve claro que romperlo significaba que el que rompía, perdía. Y si aquel gobierno se hubiera roto después por incompatibilidades, por los sapos que ha habido que tragarse en este proceso, probablemente no íbamos a salir ganando para nada. Porque en política es muy importante a la gente darle seguridades. Y aquello no daba ninguna seguridad. Y llegó este nuevo gobierno
que soplaba un viento totalmente distinto o bastante distinto al viento que sopló con el gobierno de Rajoy. La pandemia, que llegó al mes y pico de formar el gobierno, se afrontó con visión laboral, económica y humana. Podemos hacerle críticas, pero se abordó con aquella visión. ¿Alguien se imagina en este país que hubiera sido Ayuso la responsable de gestionar la pandemia en el conjunto de España? ¿Que dejó de morir a más de 7.000 pensionistas en las residencias de Madrid, sin atención hospitalaria, con un decreto, con una orden directa, orientación directa a que no les llevaran porque estaban saturadas las UCIs? ¿Os la imagináis gobernando la gestión de la pandemia en el conjunto de 47 millones de españoles y españolas? Se aumentó con este gobierno el salario mínimo interprofesional de 735 euros a 1.080. Se ha roto el mantra de la derecha de que con mejor salario se puede crear empleo. Y se ha roto el mantra de la derecha que decía que con más salarios generamos mucho paro. Por tanto, es importante estas cosas tenerlas en cuenta. La reforma laboral que ha hecho este gobierno ha sido insuficiente. Ha mejorado un poquito la de Rajoy. Se ha mejorado el desempleo, ha pasado del 50 al 60%, lo que se cobra a partir del sexto mes. Hay un aumento importante, aunque no sean muy eficaces, de los contratos temporales e indefinidos. Las empleadas de hogar, desde el 1 de octubre del 22, ya cotizan o pueden cotizar al desempleo a partir de ese mes. El ingreso mínimo vital ha venido para quedarse. Ya se superan más de 500.000 familias las que lo reciben y afecta a 1,5 millones de personas, aunque no haya cubierto la totalidad de las previsiones iniciales. La primera ley de vivienda ya la conocemos, pero hay que ver el desarrollo. Y en el desarrollo está la clave de esos anuncios de las 90 y tantas mil viviendas que ha hecho Sánchez en plena campaña electoral. Aquí en Zamora, esta mañana, el alcalde estaba diciendo que va a poner automáticamente suelo gratuito para que se puedan crear 1.000 viviendas públicas protegidas con ese plan. Aquí lo vamos a poder ver y comprobar si efectivamente eso va a caminar en la dirección de combatir en serio el problema de la vivienda que tiene la gente también aquí en Zamora. Las viviendas de la Sareb, desde nuestro punto de vista, esto lo hemos reivindicado desde el minuto 1, deberían haber ido a un banco público de alquiler gestionado directamente por las comunidades autónomas o el Estado o los propios ayuntamientos para facilitar el alquiler de viviendas a la gente. La ley de igualdad, que es una buena ley, tuvo un tropiezo. Y cuando un gobierno se equivoca en una ley y se tiene que corregir, se sale, se corrige, se piden disculpas y se quita uno 3 meses de estar todos los días en los medios de comunicación diciendo que con la ley de igualdad están echando a los violadores a la calle o reduciéndoles las condenas. Han sido 3 meses aguantando hasta que han tomado la decisión al final en el Parlamento de modificarla. La izquierda tiene que ser humilde. Y si alguien se equivoca, se corrige, se piden disculpas y no pasa nada. La gente agradece mucho más eso. No agradece que te dé una soberbia, no agradece que busques el culpable o los culpables en otro campo diferente. Yo creo que la invasión de Ucrania debió tratarse desde nuestro histórico no a la OTAN. Y se debió tratar a base de diplomacia y no aumentando, intensificando la guerra. Más allá del conflicto geopolítico y los intereses gordos y gruesos que están detrás de esa invasión y de esa guerra, no hay que olvidarnos de que hoy Europa es mucho más dependiente de los Estados Unidos que era antes de la guerra de Ucrania. Porque además le hemos tenido que comprar pues algo así como 15.000 toneladas que vienen de gas licuado en barcos desde 10.000 kilómetros de distancia en lugar de poder tener el acceso por unas tuberías que ya han reventado con unos ataques determinados y que es absolutamente absurdo y además medioambientalmente es impresentable, más allá de que el gas se paga el 40% más caro que el gas que se estaba consumiendo desde Rusia. Hay que decir también
como elemento negativo de este gobierno que la entrega del Sáhara a Marruecos es una traición al pueblo marroquí y a nuestra propia historia como colonizadores del Sáhara en su momento. Hay que decir que la fusión de Bankia con Caixa es un despropósito, porque el gobierno era el propietario del 63% de las acciones de Bankia, y la fusión con Caixa ha llevado a que el gobierno hoy solo tiene un 16% de las acciones de un gran banco. Se acabó las posibilidades de la banca pública y aquello que se decía de que con eso y con el banco de crédito local, el ICO, el Instituto de Crédito Oficial del Estado, se iba a crear el principio y el germen de una banca pública en España. Esto también hay que apuntárselo en sentido negativo a este gobierno. Y se ha hecho la ley de pensiones, la reforma de pensiones del mes de marzo. Y por vez primera en la historia, camina en la buena dirección, porque se ha roto la dinámica de reformar la ley de los pensionistas del sistema público de pensiones por la vía de recortes y se resuelve por vez primera por la vía de mayores ingresos. Y esto es muy importante, porque a partir de ahora van a cotizar de manera progresiva todos aquellos que cobran la parte máxima de la cotización de 4.000 y pico euros al mes. Es decir, hay 35.000 millones de euros que están cobrando con salarios más altos de 4.000 y pico euros, que no tributan a la seguridad social, y estos van a empezar progresivamente a tributar y son recursos que van a venir a dar recursos, y valga la redundancia, a la propia caja de la seguridad social. Además, mantiene el poder adquisitivo de las pensiones y mejora las pensiones más frágiles. Inicia el camino para reducir la brecha de género hombres-mujeres. Las mujeres seguís cobrando una media de 425 euros menos de pensión que los varones. Consolida por ley, por vez primera en la historia también de nuestro sistema, la aportación de los presupuestos del Estado al sistema. Este año se ha fijado el 2% de Producto Interior Bruto, 19.900 millones de euros se han transferido a la Seguridad Social para pagar las nóminas de los pensionistas en nuestro país. Ya no es un préstamo, es dinero directo por la vía de los presupuestos generales del Estado. Y entre otras muchas cosas, me he comprometido a venir a hacer una conferencia de pensiones después de que espero que ganemos las elecciones. Aunque no las ganáramos, también tendríamos que venir, porque después vienen las más gruesas. Y la pensión mínima en 4 años se va a incrementar hasta los 1.179 euros con cónyuge a cargo. Es decir, ya se supera la reivindicación histórica de los 1.080 euros que están haciendo determinados colectivos de pensionistas. Ahí la historia nos ha dicho y nos dice que los derechos y las libertades conquistados hay que defenderlos cada día o te los pueden robar. El avance de la derecha con Vox ya está sentada en una parte importante del país. En Andalucía primero gobernó Vox con el PP y ahora gobierna el PP con mayoría absoluta. En Castilla y León el PP y Vox, en Murcia el PP, Vox y Ciudadanos, en Madrid Ayuso, que no es Vox, pero estamos rozando, ¿no? Y el Ayuntamiento de la capital de España también está gobernado por el Partido Popular. Y en ningún lugar de este país está escrito que el Partido Popular y Vox no puedan gobernar cuando lleguemos a las elecciones del mes de noviembre y tener un gobierno del PP con ministros de Vox. No está escrito en ninguna parte. Yo creo que la ley electoral que tenemos en nuestro país castiga a las minorías, especialmente a las no nacionalistas. Por eso, la unidad de la izquierda es una necesidad vital para conseguir que cuando lleguemos a noviembre, no tengamos un gobierno del Partido Popular con Vox. Esa unidad hay que forjarla con propuestas. Es muy difícil ahora mismo de forjarla. El panorama que tenemos político es tremendo. En el conjunto de la izquierda a la izquierda del PSOE seguimos 3 por 2 calles. Es muy difícil ponerse de acuerdo, pero yo creo que el esfuerzo hay que intentarlo. Pero no una unidad ficticia, montada en base a qué puesto va a ocupar cada uno o qué sillón va a ocupar cada uno,
sino basada en una propuesta programática seria y sólida, discutida y negociada. O de lo contrario, es sencillamente tirar la toalla y decidir que gobierne el PP o Vox, o como alguien me decía esta mañana, que esto reviente y ya vendrá la reconstrucción. Yo no he creído nunca en eso. Me parece que no hay reconstrucción posible después de un reventón en un país de esa categoría. Porque, entre otras cosas, además, el PP viene a cargarse el sistema público de pensiones. Y eso hay que saberlo, porque lo ha votado en contra en el Parlamento hace justamente 2 meses. Y en este país estamos 9 millones de pensionistas. 1 de cada 3 personas dependemos de una pensión, el directo o el cónyuge a cargo. Y eso lo tenemos que meditar, porque muchísima gente vive solamente de esa pensión y no se pueden poner en peligro. Y esto no es meter miedo, esto es una realidad objetiva. Ahí están sus programas electorales, sus propuestas concretas. Un sistema asistencial en las pensiones para la gente con pensiones pequeñas y el que pueda que se apañe un fondo privado de pensiones para que pueda tener una vejez con dignidad. Y eso no lo puede hacer la inmensa mayoría de nuestro pueblo. Por tanto, creo que queda un camino importante que andar en este tiempo que viene. Yo creo que, y voy ya concluyendo, hay una realidad que tenemos en este momento, y la realidad, cuando hablo del acuerdo de la izquierda a la izquierda del Partido Socialista, tenemos a Yolanda, es un proyecto personal inicialmente, tenemos a Izquierda Unida, tenemos a Podemos, tenemos a Más País, una ruptura de Podemos, tenemos a En Común Podem, tenemos a Unidas Podemos, en acuerdo Izquierda Unida con Podemos, y tenemos a Compromís y algunos más. Y sobre todo tenemos a los independentistas. Y en este país hay que armar un proyecto de Estado. Y un proyecto de Estado en el que se tiene que contemplar esa situación. Yo soy de los jacobinos, de los que pienso que la Caja Única de la Seguridad Social no se debe romper nunca, porque ese día se quiebra la solidaridad de un Estado. Y por tanto creo que eso hay que tenerlo claro en un proyecto político en el que nadie se puede poner de perfil en lo que se piensa con respecto a los movimientos independentistas. Creo que ahí a conseguir un discurso, un proyecto, una candidatura, un programa de gobierno y apoyado y respaldado por la militancia que cada uno o cada organización pueda tener. Y dicho eso, decir que creo que tenemos unos 6 meses, unos 7 meses, que me parece que hay mucho trabajo en este país, porque aquí no hay nada ganado. Y las elecciones no las ganan o las pierden los partidos políticos. Las elecciones las pierden o las ganan los ciudadanos y las ciudadanas, porque de quien se vote va a depender una parte importantísima de la vida de mucha gente en nuestro país. Los políticos al final pues estarán más o menos acoplados, serán diputados, serán diputadas, pero quien las pierde de verdad son los ciudadanos, la gente corriente. Y concluyo diciendo que yo soy uno de los que me siento orgulloso, y creo que nos sentimos mucha gente orgullosos y orgullosas de vuestra resistencia, Miguel Ángel, Paco y la gente que estáis aquí armando vuestro proyecto en Zamora. Y me siento orgulloso, en mi caso particular, por la lealtad que habéis tenido a la historia y a un proyecto político que se llama Izquierda Unida. Esta fiesta se creó precisamente por defender a Izquierda Unida como tal proyecto político, sin matices, sin más historias, y nunca hemos sido contrarios a los acuerdos. La izquierda plural, que yo presidí en el Congreso de Diputados, estábamos 12 formaciones políticas, pero todo el mundo sabía que el timón lo tenía Izquierda Unida. Y todo el mundo sabía más o menos el proyecto político que teníamos en aquel Parlamento. Y por eso, por vuestra tenacidad, por vuestro buen hacer, por los principios, por los valores, por la integridad, por la honestidad, seguiremos con vosotros cuando tengáis una nueva mayoría para tener la alcaldía, que yo espero que la tengáis. Pero si no tuvierais la mayoría, yo seguiré y mucha gente seguiremos estando siempre con vosotros, porque nosotros estaremos donde nos pongan los ciudadanos con su voto y no tiraremos la toalla, nos pongan en la oposición o nos pongan en el gobierno. Y concluyo diciéndoos que espero que nos sigáis emocionando a muchos hombres y mujeres de esta organización y de fuera de esta organización con la emoción de la razón,
con la emoción de la propuesta, del pensamiento serio, de la base sólida, de los pies en el suelo, de la alternativa y del trabajo, de la honestidad, integridad, etc. Esa es la moción de la razón que yo espero que voy a seguir recibiendo de vosotros, que da buenas pulsaciones. Muchas gracias, mucha suerte y el 28 a ganar. Responsabilidad y un gran compromiso. Por eso lo hacemos en base a nuestro trabajo durante los 8 años que llevamos en el Gobierno. La buena gestión económica llevada a cabo en el primer mandato nos permitió ser la primera institución en ayudar directamente a quien peor lo pasó con la crisis del coronavirus. Gracias a los programas Relanza, concedimos ayudas directas a los autónomos de la ciudad y el alquiler de sus negocios, así como el alquiler de sus viviendas para las personas que se quedaron sin trabajo o en ERTE. Pusimos directamente en el bolsillo de los zamoranos 2 millones de euros. A eso hay que sumar todas las campañas de bonos del comercio solidario, que ayudan tanto a desempleados como a nuestro pequeño comercio, con un impacto de casi otros 2 millones de euros. La ayuda a domicilio que necesitan las personas mayores y dependientes para mantenerse en su entorno, siendo atendidas en sus casas, y que además fija población en la ciudad, creando puestos de trabajo, sobre todo femenino, ha pasado de 400 a 800 usuarios en 7 años, y sin listas de espera. Los planes de asfaltado se mantienen cada año y estamos echando el resto con la ampliación y ensanche de aceras para conseguir una ciudad más accesible. Dentro de estos programas se incluyen las mejoras de los entornos escolares para dar más seguridad al alumnado y a los peatones en general. Planes que pretendemos seguir ejecutando en todos los colegios de Zamora. El turismo sigue al alza en nuestra ciudad y ahora, a nuestro románico, Semana Santa y gastronomía, hemos sumado el plan de muralismo. Zamora Variopinta ha conseguido convertir nuestra ciudad en un museo al aire libre que cada día atrae nuevos turistas y ha puesto a Zamora con sus más de 50 murales en el centro de atención internacional de este tipo de arte. Zamora sigue creciendo y mejorando con las inversiones que se han realizado en estos últimos 4 años y con las que se están ejecutando en este momento. Entre ellas podríamos citar la nueva piscina en la ciudad deportiva, el centro de protección animal, los locales de ensayo para bandas y grupos locales en los bajos de Ruta de la Plata, el museo pedagógico en los jardines del Castillo, la pista de skate y BMX que convertirá a la ciudad sin duda en un referente de estos deportes, la renovación de la Plaza de la Puebla, nuevos parques biosaludables y de calistenia, los vestuarios y el arreglo del vaso de la piscina del tránsito, nuevas pistas de pádel, la liberación y ajardinamiento del espacio alrededor de la ermita de la Peña de la Francia y un proyecto global de accesibilidad, obras e inversiones que nos convierten en una ciudad que avanza facilitando los servicios a los ciudadanos. Tampoco hay que olvidar obras menos visibles, pero que mejoran el día a día de todos y en las que este equipo de gobierno ha trabajado en estos años. La renovación a LED del alumbrado por toda la ciudad, las numerosas obras que han renovado kilómetros en las redes de saneamiento y abastecimiento y, por supuesto, la renovación del contrato de basuras con el que se han cambiado y aumentado contenedores y papeleras por toda la ciudad, además de conseguir una mayor frecuencia en los servicios y mejoras tanto en el punto limpio como en la maquinaria de limpieza, haciendo de Zamora, entre todos, una ciudad limpia y acogedora. Queremos seguir transformando la ciudad y que aporte su grano de arena en la lucha contra el cambio climático, a través de proyectos e ideas concretas, como los 10 nuevos puestos de recarga para coches eléctricos, a los que en breve se sumarán los 38 que ya están en licitación, los 22 kilómetros de ciclocarriles implantados por toda la ciudad, la reforestación del antiguo vertedero o la sustitución de las antiguas luminarias, más contaminantes, por las de tecnología LED más respetuosas con el medio ambiente. Sumado a todo esto, la renovación del contrato de jardines y zonas verdes, que incluye más personal y una patrulla exclusiva para el bosque de Valorio. Queremos continuar el trabajo de modernización de Zamora, un trabajo que verá la luz con la finalización en la próxima legislatura de grandes obras por las que este equipo de gobierno ha apostado con firmeza, como la del Conservatorio, el nuevo Centro Cívico y, por supuesto, el nuevo Museo de Semana Santa. Obras en ejecución, a las que se sumarán antes de que acabe el año la del Mercado de Abastos, el nuevo Parque de Bomberos, la remodelación del Puente de Piedra o la finalización de los derribos de la muralla, para dar paso a un nuevo paseo ajardinado que ponga en valor por fin el nombre de la bien cercada.
Por todas estas razones, el trabajo realizado, el que se está ejecutando y el que queremos seguir haciendo, os pedimos vuestro voto este 28 de mayo para seguir trabajando con honestidad, honradez y transparencia, erradicando cualquier atisbo de corrupción como siempre hemos hecho desde Izquierda Unida de Zamora, por nuestra ciudad, ya sea durante 24 años en la oposición o durante 8 años en el gobierno. Somos gente de confianza. Sigamos trabajando. Bien, hola a todos. Es todo lo que pude grabar del vídeo. Me cogió todavía convaleciente, bueno, todavía lo estoy. Bueno, en primer lugar, gracias a todos los concejales, a todos los militantes, a todos los simpatizantes, a la gente que habéis venido de fuera, siempre venís, los de Madrid, los de Andalucía, y es de agradecer porque esta es la fiesta de Izquierda Unida, es la fiesta de los militantes, de los simpatizantes y de todos aquellos que se quieren acercar. Bueno, hace 25 días me operaban de la vista de un problema que tuve y la verdad es que pensé que sería difícil que pudiera estar hoy aquí, pero bueno, estamos. Es verdad que he llevado la campaña un poco a medio gas, se hace lo que se puede. En el vídeo me dejaron la parte más fácil, pero el vídeo también demuestra lo que somos. Somos un grupo. Es verdad que yo soy el número 1, probablemente me toque ser alcalde otra vez, probablemente, pero lo importante es eso, el grupo. Bueno, presentarse por Zamora es muy fácil, es fácil. Es difícil presentarse por los pueblos, es más difícil. Yo hoy estoy aquí, alguien tiene que estar, pero nos presentamos 13 candidaturas en Zamora, Villaralbo, en Burón, que andaba por ahí antes, no sé si está, Fuentes Preadas, nos presentamos 13 candidaturas y en los pueblos realmente es difícil. Aquí, bueno, pues es más fácil en todos los sentidos, pero en los pueblos siempre hay presiones, etcétera, es difícil. Por eso yo sí quiero rendir homenaje a esa gente que siempre viene con nosotros. Somos pocos, somos pocas candidaturas, pero son todas de IU. Bueno, tenía unas notas aquí escritas, pero tampoco las veo, o sea que da igual. Decía que lo importante es el grupo. Nosotros en las ruedas de prensa, ahora en la campaña, bueno, cada uno presenta su balance, un poco resumido, por áreas. Tampoco podemos hacer los 14, pero bueno, está bastante repartido por áreas. Y tenemos un balance que hacer. Los demás no tienen balance, solo tienen propuestas que generalmente, muchas de ellas, no son de competencia municipal. Se habla de la despoblación, se habla del comercio, se habla incluso del empleo, competencias de la Junta, competencias del Estado, y se habla muy poco de lo que tienen que hacer realmente los ayuntamientos, que son cosas, en principio, según la ley de bases, mucho más sencillas. Nos dedicamos a cosas más sencillas. Decía en la campaña el Partido Popular, hace unos días, su candidato, que Zamora necesita un cambio. Bueno, me hacía mucha gracia, lo decía en el debate que tuvimos en un periódico local, me hacía gracia porque, hombre, llevan gobernando la Diputación siempre, incluso en alguna época en la que han tenido votos extraños, ¿no? Pero ahí están. Y en el Ayuntamiento siempre, menos 2 interrupciones que hubo del PSOE. Hombre, que ellos digan que Zamora necesita un cambio, pero se han estado toda la vida, ¿no? Casi toda la vida. Bueno, nosotros hemos logrado ya un hito en el sentido de que hemos repetido 2 veces. Eso no se había logrado en las épocas que tuvo el PSOE, estuvo 4 años, volvió al PP, estuvo 4 años, volvió al PP. Nosotros llevamos 8 y desde luego que vamos a por la tercera. Siempre nos ha dado buena suerte, han sido talismanes, tanto Cayo Lara, al que agradezco siempre que esté, Juan Pinilla, que aludía antes en el concierto, que ha estado en las campañas electorales, recuerdo la del 2015, aquí mismo, que, bueno, sacamos 8, ahora tenemos los que tenemos, bueno, nos dan suerte. Agradezco también, pues, al grupo que va a venir después, a Lujuria, los comentarios tan buenos que han hecho sobre mí en las redes sociales. Bueno, yo creo que
nosotros sí que hemos hecho el cambio y pensamos que a partir del día 28 de mayo tenemos que estar ahí para rematar muchísimas cosas que nos quedan por hacer. Estos 4 años han sido 4 años muy especiales. Los que hemos estado en el ayuntamiento hemos visto, bueno, lo ha visto toda la población en general, pero en un ayuntamiento se ve de otra manera. Han sido 4 años, 2 con pandemia, 1 con la guerra de Ucrania, que nos ha reventado algunas de las obras que teníamos programadas, con la subida del hierro, del aluminio, bueno, circunstancias que no habíamos vivido en otros momentos, ¿no? Y que también nos han puesto a prueba como equipo de gobierno lo que podemos dar de sí en un momento difícil, en un momento de una circunstancia que viene de repente, que tienes que gestionar y lo tienes que hacer de una manera muy especial. ¿Qué hicimos nosotros en la pandemia? Bueno, yo creo que llevamos todos con mucho orgullo que fuimos los primeros que empezamos a repartir subvenciones a fondo perdido entre la gente que realmente lo estaba pasando mal. Dimos subvenciones a los autónomos, dimos subvenciones a la hostelería, bastantes, dimos subvenciones a los alquileres, también a los parados que estaban en alquiler. Repartimos 2,5 millones en 3.300 subvenciones, pero de manera rápida. Yo creo que fue el primer ayuntamiento que empezó a pagar. Era lo poco que podíamos hacer, teníamos dinero y podíamos acometer, bueno, pequeñas ayudas, no iban a salvar a nadie, pero bueno, eran ayudas, ¿no? Eran ayudas que se las podía permitir el Ayuntamiento de Zamora. Inmediatamente después, bueno, tuvimos la campaña de los bonos solidarios, que ha sido muy buena para el comercio, es decir, estamos ayudando a la hostelería, estamos ayudando al comercio, sobre todo pequeñas empresas, microempresas, autónomos. Esos bonos hemos puesto unos 800.000 euros, creo recordar, subvencionando bonos. ¿Qué es lo que le distingue de otros ayuntamientos? Que nosotros hemos puesto a disposición esos bonos solo para los desempleados. Es decir, hemos beneficiado al comercio, pero también hemos beneficiado a la gente que más lo necesita. Creo que el equilibrio es muy bueno y eso se ha entendido muy bien en la sociedad. Bueno, yo creo que estos 4 años, como digo, han sido 4 años difíciles, pero nos han salido las cosas aceptablemente bien, dadas las circunstancias. Han empezado obras importantes en la ciudad, han empezado obras financiadas por la Junta de Castilla y León y por el propio Ayuntamiento, como se ha recordado en el vídeo, el Museo de Semana Santa, el Conservatorio, el Centro Cívico. Y yo decía esta mañana que los 4 siguientes tenían que ser los 4 años en que el Estado le toca ahora jugar la carta con Zamora, porque tenemos cosas que reivindicar y tenemos cosas que pedirle al Estado. Unas son, lo aludía Cayo antes, el suelo para 1.000 viviendas. Ahora es el momento, son fondos europeos. Hemos puesto ya una parcela a disposición del Somacil, que es una empresa pública de la Junta de Castilla y León, a través de fondos europeos, es decir, que aunque sean fondos de la Junta, no nos engañemos, son los fondos de Europa que van al Estado y el Estado los distribuye entre las comunidades autónomas. Bueno, esa parcela se pueden hacer 120 viviendas, pero tenemos suelo para más de 1.000 viviendas de alquiler social en esta ciudad. El suelo lo pone el Ayuntamiento, naturalmente. Quien tiene que construir las viviendas es quien tiene que construirlas, es decir, la Junta y el Estado, naturalmente. Tiene que responder también de otros temas, como es el tema de la muralla. El tema de la muralla, hay un plan director de la muralla, que es un documento que apenas se conoce y que ha hecho el Estado, lo conoce la Junta, el Estado, lo conoce el Ayuntamiento y poco más. No le dan publicidad, pero yo creo que le tenemos que dar publicidad. Ese plan director de la muralla, que está hecho a 10 años vista, programa inversiones por 40 millones de euros, de los cuales 30 millones el propio plan director elaborado por el Gobierno dice que tienen que ir a rehabilitar la muralla, que es propiedad del Estado y que es un factor cultural y turístico de mucha importancia en esta ciudad. Bueno, nos vienen repitiendo los del PSOE y el Gobierno, y los que sois de Zamora lo recordaréis, desde hace 6 años que van a arreglar la muralla por valor de 1,6 millones, 1,6. Ellos mismos en su documento ponen 30 millones en 10 años, es decir, tienen que ir a 3 millones por año, y este ya es el segundo año. Luego hay que exigirle al Gobierno, al propietario de la muralla, que tiene que
poner encima de la mesa lo que pone en su documento, porque, bueno, igual que le hemos exigido a la Junta cosas, efectivamente también hay que exigírselas al Estado. En todo caso, yo hablando con mis compañeros, decía, bueno, y en las entrevistas que he tenido estos días, ¿qué podemos destacar? ¿Qué destacamos? Algo que hayamos hecho de manera especial. ¿Una obra? Pues no. Lo más importante que hemos hecho, lo decía Miguel Ángel antes, que por cierto, Miguel Ángel es el alcalde desde hace 25 días y lo ha hecho muy bien, Bueno. Lo que hemos hecho bien es limpiar la corrupción que había en el ayuntamiento y que hundía sus raíces en el Partido Popular anterior al año 2015. Eso los que llevamos aquí ya tiempo lo sabíamos y lo sabíamos de antes. Lo que pasa es que una cosa es saberlo y otra esforzarse en poder demostrar ante el juzgado de lo penal las cosas. Y lo hemos logrado hacer, estamos en ello. Bueno, sabéis que los procesos son siempre para muchos años, pero las cosas nos están saliendo en ese sentido bien. Yo he tenido también un coste personal, digo yo, como lo ha tenido Miguel Ángel, Romualdo, que no sé si está por ahí, que es el concejal de obras. Hemos tenido un coste personal porque en mi caso concreto yo he tenido 3 denuncias de funcionarios en el juzgado por acoso laboral. Todo derivado de lo que os estoy diciendo. Bueno, todo lo hemos ganado, naturalmente, y si de algo estamos orgullosos es de que con nosotros no volverá a haber corrupción jamás en el ayuntamiento. Eso es lo más importante que hemos hecho durante 4 años. Eso es mucho más importante que cualquier obra, porque una obra se puede retrasar un año, se puede llevar al siguiente, pero estas cuestiones son fundamentales. Decía Cayo antes que, bueno, yo creo que se está demostrando, no solo en el Ayuntamiento de Zamora, seguro que en más sitios, también en el Gobierno, que siempre ha habido pues, un mantra que es que no sabemos gobernar la economía. Sabemos hacer cosas en servicios sociales, en el empleo, etcétera, pero la economía, bueno, la izquierda nunca se ha preocupado. Bueno, pues hemos demostrado en el Ayuntamiento de Zamora que sí, porque para hacer cualquier cosa en servicios sociales, cualquier cosa, necesitas la caja del dinero. Sin dinero no hay nada que se pueda hacer. Nosotros entramos en el Ayuntamiento en el 15 con una situación difícil, teníamos 14 millones de deuda, teníamos un pago a proveedores que se alargaba, no recuerdo, pero desde luego más de 6 meses, seguro. Veníamos también de una crisis potente. Bueno, en estos momentos no hay deuda, no hemos subido los tributos, hemos recortado el gasto corriente, hemos logrado dar mucho dinero en la pandemia a los que más lo necesitaban y tenemos aún así caja para seguir haciendo muchas obras en esta ciudad. Es decir, yo creo que lo hemos gestionado bien, pero también hay que gestionarlo, yo creo que con honestidad, y hay que gestionarlo pues diciendo la verdad. Estos días una pregunta muy recurrente que se nos hace es, pero bueno, ¿ustedes van a subir los tributos? Se los hace pues los partidos, claro, el PP, PSOE, a ese partido que es una reconversión del anterior de Ciudadanos, que es una cosa muy personal, y nadie se atreve a poner los puntos sobre las sillas, salvo el Partido Popular, que sí dice que va a bajar los impuestos. Bueno, ya veremos a ver lo que hacen. Yo recuerdo lo que hicieron en el año 2011. En el año 2011 dijeron que iban a bajar los impuestos, efectivamente, lo dijeron. ¿Qué es lo que sucedió después? Porque, claro, se le vino luego la crisis del ladrillo, etcétera. Subieron el 35%. Nosotros no solo no lo hemos subido, sino que incluso algunos, como el IBI, hemos bajado el tipo. Estaba muy alto, hemos quitado ciertas tasas también que se pusieron entonces, a los garajes, a los trasteros, etcétera. Bueno, yo creo que hemos aguantado bien el tirón, pero yo a esa respuesta lo que digo es, hombre, después de 8 años sin tocar ni un tributo fiscal, después de 8 años es posible que haya que subir el IPC. Es más, yo creo que la gente en la calle lo entiende. Han subido los gastos de personal 5 millones, porque las nóminas al principio no subían, pero ahora sí, y bastante. Han subido la energía
sobre todo en el último año, ha subido el triple el consumo de energía pública en los colegios, el alumbrado público, etc. Han subido los servicios, no cuesta igual ahora pues recoger la basura o mantener los jardines, no, ahora cuesta más. Y además en ayuda a domicilio, que es donde yo creo, y siempre lo ponemos de ejemplo, que ahí sí hemos echado el resto, hemos triplicado el dinero destinado a la ayuda a domicilio. De 1 millón que había para ese servicio cuando llegamos nosotros, ahora se gastan 3,3 millones. Bueno, después de todo esto, decirle a la gente que es posible que tengamos que subir el IPC, yo creo que es honrado. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Y no decimos que no lo aseguramos, decimos que en todo caso, el próximo año, pues quizás, si los números no cuadran, haya que subir el IPC. Yo creo que eso es transparencia, eso es honradez y eso es decir las cosas claras. Los demás no lo dicen porque parece, claro, si tú dices que vas a subir los impuestos, no te van a votar. Hombre, lo que no se puede en la política es mentir. Y en este tema, pues es muy fácil mentir para quedar bien, pero no es nuestro caso, desde luego. Bueno, yo creo que en el ayuntamiento, aludí antes a Miguel Ángel también a lo que ha dicho el vicepresidente de la Junta ayer, que decía con cierto desprecio, los que sois de aquí, de Castilla y León, sabéis lo que es este hombre, él que nos llame a mí en concreto, el personaje comunista que gobierna Zamora. Personaje, que lo diga un fulano como este, con las cosas que ha dicho, que se ha conocido en toda España, ¿no? Esas barbaridades que es para lo que sirven, ¿no? Para decir cosas que tengan titulares en los periódicos nacionales y ayudar a Abascal en Madrid. Si aquí no le interesa nada, no le interesa Zamora, no le interesa Castilla y León, lo que le interesa es ir poniendo sus bazas para que en Madrid tengan sus diputados. Por cierto, aquí en Zamora, la faena que nos ha hecho la Junta de Castilla y León, auspiciada por este vicepresidente de Vox, pues es bastante considerable. Nosotros, en el Ayuntamiento de Zamora, con la colaboración de la Junta del Partido Popular de antes, metíamos a trabajar a 100 personas todos los años, unos 6 meses y otro 1 año. Nosotros poníamos el 30%, algo más, y la Junta el 70%, un poquito menos también. La gente que entra a trabajar en el Ayuntamiento de Zamora se rige por el convenio colectivo del personal laboral. Otros ayuntamientos no lo hacen, nosotros sí. Es decir, el peón que entra en el ayuntamiento cobra como un peón de plantilla, aunque trabaje solamente 6 meses. ¿Cuál es el problema? Pues que se han dejado de convocar. Este año han convocado unos planes, pero virriosos, de 3, 4, 5 personas. Es decir, que no solamente estamos descontentos nosotros en la mesa de diálogo social, que nos reunimos habitualmente, donde está UGT, comisiones y la patronal, todos tenemos un disgusto, ¿no?, por lo que está pasando en Castilla y León. Es decir, ¿qué es lo que pretende Vox con esas actuaciones? Fastidiando a los sindicatos, fastidiando los planes de empleo. Ahora parece que le va a dar el dinero por otro lado, con unos barullos impresionantes. ¿Le importa algo a esta comunidad? Yo creo que no. Y en Zamora, pues es probable que entre en el ayuntamiento, es probable. Las encuestas que hasta ahora han salido, la otra vez se quedaron a las puertas, pues es probable que entre. ¿Les importa algo el ayuntamiento de Zamora? Yo creo que no, porque va a ser lo de siempre, las mociones de viva España, viva tal, es decir, un poco preparar estas cosas que ellos suelen hacer para darse publicidad y nada más. Bueno, en definitiva, yo sí quiero dar las gracias a todos los concejales, a los 13 que han estado conmigo en el ayuntamiento. Vamos a ver a partir del 28 de mayo lo que logramos. Nosotros, evidentemente, vamos a por la mayoría absoluta. No hay que decirlo con ningún temor, porque parece que hay que pedir perdón cuando dices, no, es que yo pretendo una mayoría absoluta. Bueno, pues no sé, parece que si eso significa el rodillo, significa que no vas a consultar con nadie. No, no es así. Lo que pasa es que se gobierna más tranquilo. Nosotros estos 4 años en la que teníamos mayoría absoluta, pues hemos funcionado bien, mucho más ágil. Ahora, ¿hay que pactar con algún grupo? Pues tampoco se nos caen los anillos. En el año 2015 demostramos que sabemos gobernar con pactos con quien
era lo normal que hiciéramos, que era el PSOE, y aún así no llegábamos a la mayoría absoluta, porque se le fugaron dos. Teníamos que pactar con el PSOE, que era socio de gobierno, pero también teníamos que pactar con los dos que se le fueron, y aún así algunas veces teníamos también que pactar con el grupo de Ciudadanos. Es decir, no se podía pedir más. Si tenemos que pactar, pactamos, pero si logramos la mayoría absoluta, muchísimo mejor. Decía Cayo Lara antes una cosa importante cuando terminaba. Decía, nosotros siempre estamos donde nos pongan los ciudadanos. Y es verdad, porque conmigo se ha querido jugar en esta campaña electoral. Yo entré con 40 años en el ayuntamiento. Voy a cumplir dentro de unos días 65. Es verdad, son ya bastantes años para estar en un ayuntamiento, ¿no? Y bueno, pues el Partido Popular o el PSOE dice, bueno, este alcalde está cansado, es que este alcalde ya este va a ir a las elecciones y luego se larga, va a dejar a la número 2, a María Eugenia, que veo que está por ahí en primera fila. Pues no, María Eugenia, no. No te vas a quedar, lo siento mucho. Yo voy a estar 4 años, pero vamos a estar 4 años, yo creo sinceramente que en el gobierno, pero si tenemos que estar 4 años en la oposición, estamos 4 años en la oposición, empezando por mí. Pero eso es lógico. Aquí en Zamora, claro, nadie se esperaba con nosotros, que hemos logrado, bueno, superar, por supuesto, al PP y, por supuesto, al PSOE. Cada vez que uno de sus candidatos perdía, lo hacían diputado o senador. Eso lo hemos visto desde el año 2015. Pierde en Zamora, senadora, PP. Pierde en Zamora, senadora, PP. Pierde en Zamora, diputado nacional, PSOE. Joder, triplican el sueldo. Es un chollo perder en Zamora. Bueno, desde luego, con nosotros, y yo pongo la mano en el fuego por toda la candidatura, si estamos en la oposición, estaremos como yo estuve 16 años en la oposición. 16 años. Pues bien, se hace un trabajo. Un trabajo en aquella época, por cierto, bastante arriesgado. Bastante arriesgado. No tiene nada que ver con el trabajo que se hace hoy día, en mi opinión. Yo tuve 5 querellas del PP estando en la oposición y de todas salí bien, de todas. Incluso ahora, no solamente es que haya tenido, como os dije, 3 denuncias por acoso laboral, tengo bastantes más. La historia judicial mía es, como saben los concejales, muy larga, y de momento lo voy superando todo. Espero que todo siga así, ¿no? Porque si se pierde algo, lo tenemos fastidiado. En definitiva, porque ya hemos hablado mucho todos, sí tenemos que, en esta semana que nos queda, hacer todo lo que podamos por tener esa mayoría absoluta. Tenemos programadas las ruedas de prensa, se va a distribuir un nuevo periódico el martes, vamos a distribuir unas hojas informativas también por los barrios, con todo lo que hemos hecho en cada barrio. El periódico que se ha distribuido de 80 hojas y que nos ha quedado fenomenal, que es una maravilla de periódico y por lo tanto estamos en condiciones de decir que el día 28 de mayo sí vamos a por la tercera victoria. Arriba, parias de la tierra, en pie famélica legión. Atruena la razón en marcha, es el fin de la opresión. Del pasado hay que hacer añicos, legión esclava en pie a vencer. El mundo va a cambiar de base
base, los nada de hoy todo han de ser. Agrupémonos todos en la lucha final. El género humano, que es la internacional, agrupémonos todas en la lucha final. El género humano, que es la internacional. ¡Viva la clase obrera, compañero! Que el tirano caiga y el mundo nuevo liberar. Soplemos la potente fragua voy de forjar. Agrupémonos todos en la lucha final. El género humano, que es la internacional, agrupémonos todas en la lucha final. El género humano es la internacional. Somos la joven guardia que va forjando el porvenir. Nos templó la miseria, sabremos vencer o morir. Noble es la causa de librar al pobre de su esclavitud. Quizá el camino hay que regar con sangre de la juventud. Que esté en guardia, que esté en guardia el burgués insaciable y cruel. Joven guardia, no le des paz ni cuartel. Es la lucha final que comienza, la venganza de los que ansían paz. Es la revolución que está en marcha, los esclavos el triunfo alcanzarán. Siempre en guardia, joven guardia. ¡Viva la juventud comunista, compañeros! ¡Hasta siempre!